Lectura del libro de Tobías. grief-stricken in spirit. En aquellos días I Tobías se with echó a weeping llorar, rezaba entre sollozos y decía, Señor, then with sobs I tú began. eres justo y justas son You tus are sentencias. righteous, O Lord. Actúa Your siempre obedience con my portion. misericordia, All con my days lealtad are y con merciful. justicia. You will Señor, judge me. acuérdate de mí. And now, O No me Lord, may castigues you be mindful por of mis me pecados. and look with favor No upon me. tengas en cuenta mis Punish culpas, me not for my ni la de sins, mis padres. nor for my Por inadvertent desobedecer tus transgressions, mandamientos nor for nos those of my entregaste ancestors. al saqueo, We sinned al against you destierro and y a la disobeyed your muerte. commandments. Nos hiciste So I refrán y had burla mercy de las on Israel naciones in donde exile nos and terror, dispersaste. till you gave Señor, us the talk tus and sentencias son brought you among the graves, nations. pues no cumplimos tus mandamientos, ni nos portamos lealmente Yes, your contigo. judgments are many and Señor, true. haz de mí lo que You judge quieras. me as my Hazme sins and expirar those en of my paz, ancestors. que prefiero la muerte a la We vida. have kept your commandments, so Aquel have we trodden mismo the día, paths of truth before Sara, you. hija de Raguel, So now lead vecino me as de you wish, Ragués, and command my life to me. ciudad de Mediá, tuvo Take me que from the face of the soportar earth into dust. también los insultos It de is una better for me to criada die than de to su live, padre. En efecto, because I have heard insulting Sara se talk, había casado 7 and I am veces, overwhelmed y with el grief. demonio Asmodeo había ido matando a todos sus maridos. Command me to be delivered from such anguish. Y apenas Let me go to se the everlasting acercaba abode. a ella, pues Lord, bien, refuse me not, Sara for regañó it is better for me to die a la criada than con to razón. endure so much misery in Pero life. ésta Hear these replicó insults. así: On the same day, at que Ekbata, no veamos nunca it so sobre happened la that tierra Bethuel's daughter Sarah hijo also ni had to hija listen to tuya, abuse from one of her father's asesina wives, de tus maridos. for she ¿Es had que openly quieres married to sacrifice. matarme a mí The también? wicked demon Lo Asmodeus mismo que drove them off mataste before they a could have intercourse 7 with her, as it is de tus prescribed for women. hombres. So the maid said to her, Oyendo esto, you are the one who strangles me. Sara subió al Look at piso you. de arriba You have already de been su married casa 7 times, but you y haven't had any joy estuvo with any of your 3 días husbands. y 3 noches Why do you beat us? sin Is it comer on ni account of the beber. 7 husbands you have Lloraba found? y rezaba sin May you cesar, never see a son or daughter like pidiéndole yours. a Dios que la The librase girl was deeply saddened de that day, semejante baldón. and she went into an upper chamber of her Por house, entonces where she planned to commit llegaron las suicide. oraciones de los dos a la She presencia considered, saying to herself, gloriosa de Dios no, people Altísimo, would level this insult against my father. pidiéndole a He had Dios only one beloved daughter, but she hanged que las herself on the librara gallows de for los 14 years. semejante baldón. And Por thus will it entonces cause my father in his old age llegaron las to oraciones go de los down to the dos netherworld a la with presencia gloriosa sorrowful de Dios eyes. Altísimo. It is far better for me Y not to fue have this enviado wound, el santo ángel but to endure Rafael a than to curarlos die, a los so that dos I need no longer live que in habían such miseries. elevado sus oraciones a At Dios that time, al mismo tiempo. she spread out her hands, En aquel and tiempo, facing the window, Tobías cried out, dijo al ángel: ¿Dónde quieres que nos Answer me, quedemos? O Lord, merciful God. El ángel respondió: Aquí Thus vive answer, un O Lord, ragüel en la tribu pariente y tuyo. Tiene blessed una be hija your que se llama long-lived Sara. forever. Y fueron a casa de Raguel, que And los then recibió the encantado. prayer of these two suppliants Después was heard in the glorious de cruzar heavens, las primeras palabras, mandó Raguel que so the mataran un field was carnero y set for the preparasen un harvest. banquete. Cuando les invitó a Then Raguel sentarse a la began mesa, to dijo talk. Tobías: Yo Should no I deny pienso you probar this? bocados God si said. antes no me concedes lo que pido And y me compared prometes la mano de Sara, tu hija. Sarah to Tobit's Raguel se son Tobiah. asustó al oír esto, Then sabiendo drive lo the que le window había of pasado a los Asmodeus 7 from hombres her. que se habían acercado a ella. Verbum Domini. To you, O Lord, I lift my soul. A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, In you I levanto mi trust. alma. Let Dios me mío, not en be ti put to confío. shame, No quede yo nor let my defraudado. enemies Que exult. no triunfen de mí mis No one enemigos, who waits for you pues los que esperan en ti no quedan defraudados, shall be put to shame. mientras que el fracaso Grievously break my heart. malogra a los traidores. A ti, Señor, levanto mi alma.
Your ways, O Lord, make known to Señor, me. enséñame tus caminos, Me your paths. instrúyeme en tus sendas, In your truth, haz que camine con lealtad. you are God, my Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. A ti, Señor, levanto mi alma. Remember that your compassion Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia because of your goodness. por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. Good and upright is the El Lord. Señor es bueno y Thus he recto, shows y sinners the enseña way. el camino a los He leads pecadores. the humble to Hace justice. caminar a los humildes con rectitud. Humble. Enseña su camino a los humildes. A ti, Señor, levanto mi alma. I am the resurrection. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Some Sadducees, who En aquel tiempo se acercaron a Jesús saduceos de los que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, teacher, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. now there were 7 brothers. Pues bien, había 7 hermanos. First married a woman and El died. primero se casó y murió sin hijos. So the second brother El segundo se casó con la viuda y murió también sin the hijos. third likewise, and Lo the mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. last of all the woman. Por último murió la mujer. The resurrection, when they Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesus said to them, Jesús les respondió, misled, están equivocados, know the scripture porque no entienden la escritura of God. ni el poder de Dios. When they rise, Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán. Serán they are like the angels. como ángeles del cielo. As for the dead being raised, Y a propósito de que los muertos resucitan, passage about ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. he is not the God, No es Dios de muertos, not the God of the dead, sino de vivos. the living. Están You are muy misled. equivocados. Verbum Domini. Both of today's readings share common Ambas themes. lecturas de hoy comparten temas en común. Understanding the two texts Una de las from primeras Tobit partes and de entender Mark los dos 12 textos is de that Tobías y San there Marcos was a 12 law es que había una ley de que si un hombre moría antes de tener hijos con su esposa, if there were no brothers, the next closest su hermano, and o, in that o si no tenía hermanos, the su children pariente más cercano, en esa
ley, would be los counted hijos del as hermano children que of the vivía dead brother, serían contados como so that hijos del they hermano could muerto, inherit de manera his que property. pudieran That was the heredar su purpose of it, propiedad. to make Ese sure era el that propósito his de esto. brother had a Asegurarse remembrance que su after death. And hermano that's how they spoke about tuviese it. un They recordatorio kind of say después de la muerte. fairly vague Y de eso es que estaban about life hablando, porque after death. eran They, bastante the Israelites imprecisos didn't acerca speculate de a la vida lot después de la muerte. about life after Los death because, israelitas no as they were especulaban mucho concerned, acerca de that la was vida an después de la Egyptian muerte, thing to porque do. hasta donde The ellos Egyptians, entendían esto era called algo the egipcio. house of the dead, Los their whole egipcios religion focused on eran the llamados next la life. casa de la muerte. Su And religión entera that's estaba why their enfocada en el buildings mundo próximo for y por eso es everyday que sus use, edificios houses, para uso cotidiano, were made of casas, mud brick. administración, estaban The only hechos de buildings made ladrillos out de of barro. stone Los únicos were edificios tombs, hechos de piedra eran las because the tumbas, tombs last porque longer las tumbas than duran this world. más And that was a tiempo que nice esta symbol. vida. It's a good symbol Y of era faith un because, especially in bonito Egypt, when the símbolo de Nile estas cosas, floods, especialmente mud en bricks Egipto, wash away. cuando So you el don't see Nilo the se inunda, ruins of, los many ladrillos de barro Egyptian se cities. deshacen, por eso no se ven Yeah. las ruinas de muchas So ciudades egipcias ahí, no they quedan didn't muchas. speculate on it, Así que and no they especulaban thought al respecto especially y about pensaban children en especial as being acerca the de los ones niños who would como carry the name of aquellos their que father and cause his llevarían name el to be nombre de sus remembered. padres y causarían Not que only sus it nombres didn't happen fueran just they would be recordados. to, but they No would tenían no solamente include no tenían the apellidos como ancestors nosotros, sino in que their incluían a names. sus So ancestros the en sus son of nombres, so and so, de the manera son que so el and hijo so, de so tal and y so, tal, el hijo de tal y like you tal, see in the list. decían ellos, así That was como what en las made it listas. stick. And as Eso es lo far que as the estaba en juego. Sadducees, who Y con didn't respecto a los or couldn't saduceos, que believe in the no resurrection of the dead, creían en la resurrección de los they muertos, would expect you to have children ellos to esperaban remember your que uno name, tuviera hijos para remember who you were. que la gente recordara That el nombre was de uno. about all they had to hope for. Es la única And our esperanza Lord que tenían. brings Y out two el principles. First, Señor menciona there's no dos marriage in heaven. principios. Why not? Primero, que no hay matrimonio en You el don't cielo. have ¿Por qué children in no? heaven. Uno no tiene hijos en el You don't cielo. procreate in heaven. Uno no Immortal se souls procrea en live el there cielo. forever. Las and they almas don't inmortales have viven ahí para children. siempre y no tienen hijos. That's done when you die. Cuando uno But muere, even eso in ya the termina. resurrection of the dead, Pero you incluso won't en la have resurrección children. de los muertos, uno no tendrá hijos. But in this life, we Pero have marriage en esta for the vida sake of having tenemos el children. matrimonio para poder This tener is hijos. its key purpose, Este as es el along propósito with the love principal, of the junto spouses con el and the amor de love los of cónyuges the parents y for their children. el amor de los This padres is hacia sus essential hijos. for marriage. Esto es esencial And para el matrimonio. the Lord has to clarify that Y el aspect Señor of tuvo que aclarar the ese life after aspecto death. de la vida But then he después de brings la a muerte. second principle Pero luego menciona un segundo connected with principio marriage and understanding vinculado con el that God matrimonio is a y God entenderlo, of the que living, Dios not es of the dead. Dios de los vivos y And no de los muertos. this message of Christ, this Este teaching, mensaje de Cristo, is esta so enseñanza absolutely essential es in tan our culture, absolutamente esencial en nuestra cultura, a donde culture of death vemos una on cultura de so la many muerte levels. en tantos niveles. People La fight gente and argue and se do pelea y violence discute y comete in order to keep violencia up the violence of abortion, para poder in mantener la untold numbers of violencia del countries. aborto. Euthanasia, the killing of En those un who are número de weakest, países, la is eutanasia, something that la the eutanasia, politicians el fight for. asesinato de aquellos que son And débiles we y also, ancianos, es algo por people lo act cual as los if políticos defying luchan that y la gente once you give actúa como si permission to estuvieran kill sorprendidos, innocent que una people, vez que like uno the da unborn permiso and para the matar ill, personas inocentes why como are you los no surprised nacidos y at los the débiles, increase of ¿por qué se murder? sorprenden ante el You aumento de los disregard human asesinatos? life. And Desechan then la vida you should be humana surprised that there's an y increase luego of se murder in our sorprenden cities. porque haya And un then you don't aumento de enforce asesinatos en laws. nuestras ciudades You're y uno no hace surprised cumplir las leyes. that people Se feel sorprenden que impunity. las You can personas kill sientan and impunidad. commit other crimes with near Uno puede matar y impunity cometer otros delitos con unless
casi total impunidad, a menos que uno cometa un asesinato que sea considerado políticamente incorrecto. Pero eso no se trata acerca de la vida de la persona que murió, sino se trata acerca de algún principio de corrección política que es popular en este momento. Recuerden que la corrección política cambia constantemente, es algo movedizo en lugar de un concepto fijo. Cambian constantemente lo que es políticamente correcto. Solía estar absolutamente bien, estar prejudiciado en contra de los afroestadounidenses, ahora ya no. Son modas que cambian horriblemente en lugar de decir, no, todas las personas tienen dignidad, una dignidad inherente y sus diferencias raciales no tienen ningún efecto en la dignidad humana, pero ese principio no es sostenido, excepto por aquellos que tienen fe en Dios, que la vida humana es algo que es absoluto. Y cuando los creyentes lo contradicen, están cometiendo un grave pecado. Incluso si son creyentes y quitan una vida humana o esclavizan o cometen otras cosas contra la dignidad humana y la vida humana, eso es inmoral. Pero el principio es inherente en quién es Dios, como el Dios de los vivos. Por eso, exactamente, Él nos revela. Le tomó mucho tiempo a Israel poder aceptar esta revelación, pero cuando lo hacen, especialmente en el libro de Daniel, capítulo 12, y en otros lugares, en los libros de los Macabeos, entonces ese entendimiento cobra sentido, que Dios es Dios de los vivos y desea que vivamos para siempre. Un principio básico que es algo importantísimo. Y noten cómo el Señor enseña esta verdad dentro del contexto de su enseñanza acerca del matrimonio, porque la ausencia de el amor hacia la dignidad humana y la vida ocurre en nuestra cultura precisamente en un momento en que el matrimonio está en un declive horrible y no es algo súbito. El auge del divorcio empezó más temprano en el siglo XX, pero desde mediados del siglo XX la tasa de hijos que nacen fuera del matrimonio ha aumentado de 4% en 1950 al día de hoy, alrededor del 50% a la mayoría de nuestros hijos, porque la gente no cree en el matrimonio y no creen en su estabilidad. Y esto es algo muy, muy raro. Es la primera vez en nuestra historia, por seguro, y es el origen de gran parte del caos que tenemos, no solamente en nuestro país, a propósito, es a través del mundo occidental y se ha esparcido al tercer mundo. Es una catástrofe. A medida que las personas se enfocan en mis deseos individuales, así es como yo pienso que me voy a realizar y el matrimonio no entra en mi sentido de realización. Mientras tanto, esto causa una catástrofe de infelicidad en las vidas de aquellos que son incapaces o que no están dispuestos a comprometerse al matrimonio y miseria para los niños que traen al mundo, pobreza y falta de educación y tasas extraordinariamente más altas de ser también ellos padres fuera del matrimonio, porque ellos no conocen cómo está supuesto a funcionar el matrimonio, no conocen cómo un hombre y una mujer aprenden a amarse mutuamente, cómo aman a sus hijos y a contribuir los dones de ser un hombre y una mujer para los niños. Es una catástrofe y sigue ocurriendo. En tanto que en la lectura de hoy de Tobías, uno ve que va a ser, y tenemos que esperar un poquito. Faltan unos episodios en las aventuras de Tobit, su hijo Tobías, y esta joven Sara. Pero va a suceder, va a haber
Va a ser el matrimonio el que los ayuda a salir de la miseria que han expresado en la lectura de hoy. Recuerden que Tobit, un hombre justo, un israelita justo, vivía entre los asirios. Y él está tratando de vivir la ley judía. Una prioridad muy alta en la ley judía es la sepultura de los muertos. En el Mishnah dice que si llega uno a tener que tomar la decisión entre rezar las oraciones diarias o enterrar a los muertos, uno entierra a los muertos. Y de hecho es del libro de Tobit que derivamos la séptima de las obras corporales de misericordia, que es enterrar a los muertos. Las otras, dar de comer a los hambrientos, vestir al desnudo, dar de agua al sediento, todas provienen de Mateo 25, donde el Señor da la enseñanza acerca de cómo juzgará a las ovejas y a las cabras, pero la séptima proviene de este libro, de sepultar a los muertos. Tobit fue fiel al enterrar a los muertos, fiel al celebrar su judaísmo, se mete en problemas por hacerlo y es perseguido por ello. Y después de lograr enterrar a un muerto, está tomando una siesta para descansar y queda ciego cuando los pájaros dejan caer excrementos sobre sus ojos y como resultado no pueden ver, así que su buena obra es castigada, es lo que él siente y de esto se trata esta oración. Él dice, estoy siendo castigado después de haber hecho algo bueno. Él esperaba recibir una recompensa de Dios. Hay muchas personas que hacen cosas buenas, se meten en problema por ello y se sienten, oh, yo estaba haciendo. Es como Santa Teresa de Ávila decía, si esta es la forma en que tratas a tus amigos, con razón tienes tan pocos. Esa es su oración. Y él dice, Señor, quítame la vida. Él reza pidiendo la muerte. Sara tiene gran tentación de cometer suicidio después de que sus 7 matrimonios fracasan porque sus esposos mueren en el hecho matrimonial. Ella quiere cometer el suicidio, es su tentación, pero no cae en esa tentación porque tiene esa comprensión de cómo sería para las demás personas. Nuevamente, vivimos en una cultura en la que un par de docenas de veteranos cometen suicidio al día. Esto es algo que es un gran problema en nuestro país, pero no están solos. En muchos otros países ha aumentado el suicidio a medida que perdemos la familia, a medida que perdemos la práctica de nuestra religión, a medida que perdemos la fe y en Dios como alguien que puede hacer exigencias de nosotros, morales, espirituales. A medida que perdimos ese sentido, perdimos una idea, un sentido del valor de la vida. Así que somos capaces de pensar en quitarnos la vida sin darnos cuenta que el resultado será incluso peor en el infierno. Pero la soledad que la gente siente aquí no será nada a comparación a la soledad total del infierno. Y no consideran eso, ni tampoco toman en cuenta cómo esto afectará a sus familias. Por lo menos Sara hace eso. Ella sabe que no quiere avergonzar a su padre, así que dice, Señor, tú estás a cargo de la vida, toma mi vida. Estos son algunos entre varias personas. Elías pide que el Señor ponga fin a su vida. Moisés le pide al Señor que le quite la vida. Job le pide lo mismo. Y saben lo que pasa con cada uno, que cada vez que le piden al Señor, pon fin a mi vida, ahora el Señor dice no. Siempre dice no. Él tiene otras labores para ellos. Tiene cosas que Él quiere que hagan. No pueden verlo, no pueden imaginarse. Tobit no puede imaginarse. Será capaz no solamente de ver, sino que su hijo regresará a casa con
una esposa y le dará nietos. No es capaz de ver eso aún. That's the way it is for us. We don't know, Y así es con nosotros. No conocemos el we futuro, take life. Instead, pero no podemos we need our quitarnos la vida. En cambio, necesitamos a nuestras familias, necesitamos nuestra we fe need to trust y necesitamos confiar working through que difficulties that inevitably do come podemos superar las dificultades que inevitablemente vienen cuando all uno the other following of se our casa y tiene purpose familia. Y difficulties. todo esto siguiendo al Señor. Estas dificultades son algo que el Señor utiliza para Uses que us maduremos, to improve our world los utiliza para and mejorar al bring mundo salvation not only y to our traer souls, la salvación no solamente a nuestras almas, sino we allow a las Him almas to de los remain demás, the Lord. cuando le permitimos que Él permanezca siendo el Trusting He'll give Señor us de la eternal vida, confiando que nos dará vida eterna.